Con las cosas en un punto muerto en el terreno y gran parte del campo Henderson aún humeando, ambos lados estaban preparados para introducir más barcos en la refriega e intentar romper el estancamiento alrededor de Guadalcanal. Después de semanas de idas y venidas donde ninguno de los lados estaba dispuesto a desafiar completamente el dominio del otro en su parte del teatro operacional, de repente ambos almirantes querían una pelea y iban a tener una. La jerarquía de comando japonesa se mantuvo en gran medida sin cambios desde la batalla de los Salomones Orientales, con el almirante Yamamoto dirigiendo a los vicealmirantes Kondo y Nagumo para llevar una buena parte de la marina japonesa sobreviviente a la batalla, junto con almirantes subordinados como Kurita y Abe, que ya habían participado o participarían intensamente en una serie de otros enfrentamientos durante la guerra. En el lado americano la situación era algo distinta. El almirante Halsey estaba ahora al mando general y estaba dirigiendo al almirante Thomas Kinkaid a la lucha. Kinkaid había estado en las Islas Salomón del Este bajo el almirante Fletcher, pero tanto Fletcher como Gormley, reemplazado por Halsey, habían sido reasignados. Kinkaid ahora ocupaba la posición de Fletcher en las Islas Salomón del Este para el próximo enfrentamiento. Los estadounidenses buscaban recuperar la iniciativa en la campaña, mientras que los japoneses deseaban una batalla decisiva o una segunda oportunidad para ella, ya que Midway no había resultado nada bien para ellos. Si los estadounidenses no aparecían, apoyarían al ejército japonés con un fuerte poder aéreo y marítimo, por mucho que, de otra manera, no quisieran, lo que esperaban que al menos obligara a la Marina de los Estados Unidos a venir y jugar, si no habían aparecido hasta ese punto, o de lo contrario, por supuesto, perder Guadalcanal. En teoría, la Marina Imperial japonesa tenía todas las razones para estar confiada. Tenían dos de sus mejores portaaviones, el Shikaku y el Suikaku, respaldados por los portaaviones más pequeños Junyo y Suihou. Este último era un portaaviones ligero, de alguna manera en el mismo orden de utilidad que el recién partido Ryūkyū y principalmente cargado con cazas. Pero Junyo era, aunque un poco lento para un portaaviones, capaz de llevar casi 50 aviones a la fiesta, y hasta el último minuto habían tenido un quinto portaaviones, el barco hermano de Junyo, Iyo, que tenía un complemento similar. Entre los dos y Suiko habrían duplicado aproximadamente el complemento de portaaviones de la marina japonesa en comparación con solo tener a Shikaku y Suikaku. Pero un incendio en el generador dejó a Iyo al margen el 21 de octubre, reduciendo la capacidad de aviones de la fuerza japonesa al equivalente de 3 portaaviones de flota, aunque los grupos aéreos de los dos portaaviones más pequeños tenían más cazas en comparación con la división típica de cazas, bombarderos en picado y torpederos de los portaaviones de flota. Colectivamente tenían disponibles alrededor de poco menos de 200 aviones. Apoyándolos estaban los 4 cruceros de batalla de la clase Kongo, 8 cruceros pesados y 3 ligeros. Muchos de los cruceros pesados eran unidades bastante modernas y, por último, poco más de 2 docenas de destructores. En contraste, la Marina de los Estados Unidos llegaba con solo 2 portaaviones de flota. Las reparaciones aceleradas realizadas en el Enterprise permitieron su presencia junto al más nuevo Hornet. Individualmente, los dos portaaviones tenían grupos aéreos un poco más grandes que los Shikakus, pero en total aún contaban con alrededor de 60 aviones menos en comparación con el ala aérea completa de la Marina japonesa. Aunque, gracias a los grandes grupos de cazas, solo tenían alrededor de 10 aviones menos que sus contrapartes japonesas cuando se trataba de cazas, y en realidad tenían algunos Dauntlesses más en comparación con el contingente UAL de la Marina japonesa. Pero los 57 bombarderos torpederos Kate japoneses eran algo de una ventaja en comparación con los 24 Avengers que llevaban las fuerzas de la Marina de los Estados Unidos. Los estadounidenses tenían solo un acorazado, aunque por otro lado era el United States Ship South Dakota, y por lo tanto era más que capaz de enfrentarse a cualquier Kongo individual que pudiera cruzarse en su camino, al menos siempre que no ocurriera nada dramático como, no sé, un fallo de energía total. Pero si era una pelea en superficie, las cosas serían feas. No solo el South Dakota estaba en desventaja de 4-1, sino que la línea de cruceros de la Marina de los Estados Unidos consistía en 3 cruceros pesados más antiguos y 3 cruceros ligeros de clase Atlanta y alrededor de una docena de destructores completando la fuerza. El acorazado Washington y una fuerza de escolta pesada también estaban en el teatro, pero demasiado lejos para ser de alguna utilidad en este compromiso particular.
Pero por otro lado, algunas de las aeronaves del campo de Henderson habían sobrevivido y se habían realizado algunas reparaciones en el aeródromo, y un gran asalto terrestre del ejército japonés que comenzó el 20 de octubre no logró tomar el vital aeródromo. Esto permitió a la Fuerza Aérea Cactus infligir daño a los japoneses avanzando, hundiendo el crucero ligero Yura. Como el ejército había informado a los japoneses que de hecho habían capturado el aeródromo, esta pequeña omisión realmente no hizo mucho por las relaciones entre la marina y el ejército japonés, aunque para ser perfectamente honesto, no quedaban muchos puentes por quemar en este punto. Las fuerzas navales japonesas se dividieron en tres. Hunyo y aproximadamente la mitad de las fuerzas de superficie estaban en uno, los otros tres portaaviones y su escolta en un segundo grupo, y el balance de las fuerzas de superficie pesadas en un tercer grupo, con el almirante Kondo al mando general. El diseño estadounidense era más simple. Dos fuerzas de tarea, cada una centrada en un portaaviones, navegando en relativa proximidad, con South Dakota formando parte de la pantalla de flota de Enterprise. La batalla casi se unió el 25 de octubre, cuando una Catalina, ese siempre versátil hidroavión, avistó la principal fuerza de portaaviones japoneses, pero estaban justo fuera del alcance de ataque de los Estados Unidos. Los portaaviones estadounidenses se acercaron y lanzaron docenas de aviones, pero los japoneses, sabiendo que desconocían su ubicación, se retiraron al norte, ampliando el rango y evitando la batalla ese día. Esto resultaría en un grupo aéreo de Enterprise ligeramente disminuido, ya que los pilotos se vieron obligados a regresar después del anochecer, perdiendo 8 aviones y 2 pilotos en el proceso debido a aterrizajes forzosos o duros. Sin embargo, confiados en atrapar a los estadounidenses, ahora que sabían aproximadamente dónde estaban, los japoneses giraron en las primeras horas de la mañana siguiente y se dirigieron nuevamente al sur. Ambos lados se acercaron hasta que estuvieron bien dentro del rango de ataque de los aviones del otro. Al amanecer, aviones de reconocimiento de ambos lados despegaron y, con 10 minutos de diferencia, informaron la ubicación de grandes porciones de la flota enemiga. Ahora era una carrera para despegar los aviones de ataque y encaminarlos. Las Catalinas habían detectado las formaciones japonesas mucho antes gracias al radar, pero sus informes tardaron tanto en llegar a Kincaid que cuando llegaron, él los consideró de no más utilidad, ya que las fuerzas japonesas seguramente estarían en diferentes posiciones para cuando él pudiera leer el informe y actuar en consecuencia. Los japoneses ganaron la carrera de aviones de ataque con 64 aviones en el aire en menos de una hora tras recibir el informe de reconocimiento, ayudados por navegar hacia el sureste con viento en contra, mientras que los portaaviones estadounidenses que venían en sentido opuesto tuvieron que retroceder brevemente para lanzar sus aviones. Pero la Marina de los Estados Unidos derramaría la primera sangre. El uso de SBD-3 Dauntlesses como exploradores significaba que también podían iniciar sus propios pequeños ataques, y eso significaba que cuando 2 de estos aviones encontraron a Suho, justo cuando la fuerza de ataque de la Marina japonesa se dirigía en tonos de medio camino, la patrulla aérea de combate japonesa fue distraída por otros aviones estadounidenses, también exploradores, y los 2 aviones recién llegados lograron al menos un impacto significativo con sus bombas de 500 libras. Estos aviones llevaban un armamento más ligero, reflejando su papel de exploradores, a diferencia de las grandes bombas de 1000 libras que los Dauntlesses podían llevar para el ataque. Aún así, esta explosión fue suficiente para arruinar el día de Spiho, dejándola a flote pero con sus aviones teniendo que encontrar un nuevo hogar a su regreso, ya que ella no podía aterrizarlos más, ya que todo el equipo de detención había sido destruido en la explosión. A pesar de ello, al percibir su ventaja sobre los barcos estadounidenses, se ordenó a la formación japonesa, compuesta casi totalmente por barcos de superficie, avanzar para enfrentarse a las fuerzas de la Marina de los Estados Unidos en una acción de superficie. Junya y su grupo se acercaron para apoyar a los Shikakus y se lanzó un segundo ataque desde los últimos portaaviones. Este era un poco más pequeño que el primero, pero aún así significaba que colectivamente más de 100 aviones en 2 oleadas organizadas se dirigían hacia la Marina de los Estados Unidos. Al igual que en Midway, las propias operaciones aéreas de la Marina de los Estados Unidos fueron un poco más lentas, aunque solo por poco más de un cuarto de hora, en comparación con la brecha bastante más masiva que se había producido en la batalla anterior. Aún así, este aumento de velocidad tuvo un costo.
Los aviones se estaban agrupando en pequeños grupos de alrededor de 2 docenas antes de partir por su cuenta, con números muy variados de bombarderos de torpedos y de picado en cada grupo. La única consistencia real estaba en los cazas, ya que unos 8 Wildcats componían el complemento de escolta de cada una de las 3 pequeñas formaciones. La Marina de los Estados Unidos aún no había dominado completamente el ataque de varios niveles que la Marina japonesa era capaz de realizar. A medida que pasaba el tiempo y comenzaba a acercarse a las 9 menos cuarto de la mañana, los diversos grupos de ataque comenzaron a cruzarse entre sí. Los aviones de ataque fuertemente cargados esperaban en silencio que los cazas de escolta enemigos pensaran más en sus propias cargas que en los jugosos objetivos que los aviones de ataque eran. En su mayor parte esto resultó ser cierto, pero una formación de ceros de Suiho fue tras el grupo que había sido lanzado desde Enterprise, intercambiando 4 Zeros por 3 Wildcats y 2 Avengers derribados, y otro Wildcat y 2 Avengers obligados a abortar, dejando a ese grupo particular con solo 3 Nautiluses, 5 Avengers y 4 Wildcats para seguir adelante. Sin embargo, eliminó a los 5 ceros restantes en esa formación de la pelea ya que todos estaban bajos o sin munición. Los japoneses lanzaron su ataque primero. Unos 10 minutos después de pasar las aeronaves estadounidenses, avistaron a Hornet. Los patrones climáticos locales ocultaban temporalmente a Enterprise. Las cosas habían mejorado en comparación con las Islas Salomón Orientales y 3 docenas de F-4F Wildcats fueron dirigidos hacia los hostiles que se acercaban en patrulla aérea de combate. Pero una vez que se logró esa tarea inicial, las cosas comenzaron a colapsar de nuevo en la cacofonía y el caos que eran demasiado familiares para aquellos a bordo del Enterprise, lo que significa que el resultado final fue más o menos el mismo. Los aviones japoneses lanzándose en sus ataques a Hornet al mismo tiempo que la mayoría de los Wildcats lograron organizarse para comenzar sus propios ataques a los que se acercaban. El radar del crucero Northampton fue el único que detectó a los atacantes. Sin saber que los portaaviones no los habían detectado, usó banderas de señales en lugar de radio para informar a Hornet, lo que retrasó la notificación. Una vez que Enterprise se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, su oficial de dirección de cazas cometió un error crítico en el calor del momento. En lugar de dar un vector a los aviones japoneses entrantes basado en la brújula, dio un vector relativo al propio barco, lo que, por supuesto, no significaba nada para los pilotos de Wildcat, que no podían ver el Enterprise ya que estaba completamente en la dirección equivocada si leían la referencia como una referencia absoluta. 5 bombarderos en picado habían sido derribados o forzados a retirarse, sin embargo, lo que dejó a 16, y todos los 20 bombarderos de torpedos estaban intactos. Hornet disparó lo mejor que pudo, pero tener que dividir su atención entre atacantes altos y bajos, así como tener la batería de 5 pulgadas en la popa temporalmente deshabilitada por un joven oficial que accidentalmente había corrido las armas hasta sus paradas, congelándolas en posición hasta que se pudiera resolver el problema, significaba que 2 bombas semiperforantes de 550 libras y una bomba de alto explosivo ligeramente más ligera pronto se estrellaron. Las 2 primeras se hundieron profundamente en el barco y la otra hizo un agujero en la cubierta de vuelo, acompañada de un bombardero en picado que había sido derribado pero decidió salir estrellándose contra el Hornet en lugar del mar. Como un pequeño consuelo, la bomba de ese avión tampoco explotó. Volando bajo y lento, a pesar de su número, los bombarderos de torpedos sufrieron mucho. Pero Hornet quedó atrapado en un pinza, al igual que His Majesty's Ship Repulse menos de un año antes, y a pesar de que un gran número de sus camaradas cayeron en llamas al mar, los pilotos japoneses agravaron los problemas del portaaviones con un par de impactos de torpedos, seguidos de otro bombardero en picado dañado que se estrelló contra el barco. Al costo de 25 de los 36 atacantes habían dejado a Hornet muerto en el agua y en llamas, así como a media docena de cazas cortos. Con notable habilidad y aplomo, los escoltas del barco y su propia tripulación trabajaron para controlar los incendios y se intentó instalar una línea de remolque, pero la segunda ola japonesa estaba en camino y Enterprise ahora tenía que lidiar con ambos portaaviones, patrulla aérea de combate y aviones de reconocimiento que estaban llegando con poco combustible en sus tanques. No obstante, este procedimiento de aterrizaje tendría que cancelarse, ya que Enterprise debía despejar su cubierta de vuelo para la acción.
Cualquiera que todavía estuviera en el aire y con poco combustible tendría que hacer un aterrizaje forzoso, lo que a su vez llevó a la primera embarcación estadounidense que se perdió ese día cuando un Avenger aterrizó cerca del destructor United States Ship Porter, que poco después recibió un impacto de torpedo, posiblemente del arma del Avenger, que decidió que, bueno, la inmersión en agua seguramente significaba que debería activarse. El United States Ship Shaw, el superviviente Revenant de Pearl Harbor, se vio entonces obligado a rescatar a la tripulación superviviente tanto del Porter como del avión antes de acabar con el Porter herido con sus armas. Sin embargo, no todo fue positivo para los japoneses, a pesar de que la primera fuerza de ataque de la Marina de los Estados Unidos tuvo resultados mixtos. Los Avengers de ese grupo se perdieron y fueron tras el crucero Tone en su camino de regreso, fallando, y los Wildcats fueron cuidadosamente eliminados por un solo vuelo de ceros, dejando a los Dauntlesses completamente expuestos a otra docena de cazas japoneses. Pero estos aviones arruinaron un poco su ataque, y por supuesto, los pilotos de los Dauntless comenzaron a hacer todo lo posible para hacer la vida de los pilotos japoneses tan difícil como humanamente imaginable. El Dauntless no era un caza por ningún tramo de la imaginación, pero un buen piloto podría realizar un decente conjunto de acciones evasivas que lo harían un objetivo difícil, y así, aunque los Zeros derribaron 4 bombarderos en picado, 2 de ellos permanentemente y 2 forzados a abortar, los otros 11 llegaron a una posición por encima de Shikaku, que realizó una hábil maniobra evasiva que envió el primer grupo de bombas de 1000 libras al mar, pero aquí la naturaleza ligeramente desorganizada del asalto americano realmente funcionó a su favor, ya que los siguientes bombarderos en picado iniciaron sus propios picados justo después del primer avión para ver y corregir esta acción evasiva, lo que les permitió marcar numerosos impactos de bombas causando graves daños y dejando a Shikaku en llamas e incapaz de operar aviones como Zuiho. Desafortunadamente, esta oportunidad de oro pasó desapercibida, ya que lo que quedaba de la segunda formación estadounidense, así como la totalidad de la tercera formación, fallaron completamente a los portaaviones. En lugar de eso, se dirigieron a los cruceros Tsukuba y Chikuma, logrando un total de 3 impactos de bombas y un impacto de torpedo en el Chikuma y obligándola a retirarse con graves daños. De vuelta en la flota estadounidense, un avión japonés saliente de la primera ola avistó al Enterprise emergiendo de la escuela de lluvia que lo había ocultado y le dijo a la segunda ola dónde hallarlo. En este punto, el Hornet todavía estaba en llamas y parecía estar terminado, por lo que estos nuevos aviones fueron tras el Enterprise. Nuevamente se dirigió la patrulla aérea de combate, pero solo lograron entrar en acción cuando iniciaron las carreras de ataque. Ahora, familiarizados con este escenario particular, Enterprise y sus escoltas ofrecieron una resistencia furiosa, pero aún así, varias bombas semiperforantes de armadura se estrellaron contra el portaaviones a un costo total de 12 de los 19 atacantes, 10 de ellos derribados allí mismo y 2 más se vieron obligados a abandonar más tarde debido al daño. Luego llegaron los bombarderos de torpedos, pero a diferencia de aquellos que habían golpeado tan fuerte a Hornet, estos dividieron su atención entre Enterprise, Dakota del Sur, Portland y el destructor United States Ship Smith, bastante desconcertado, que recibió un Kate dañado y su torpedo en la cara por sus problemas. Los Wildcats también pudieron hacer sus interceptaciones en un tiempo algo mejor, y en general solo 5 de los 16 aviones torpederos sobrevivieron, y a diferencia de sus compatriotas anteriores, esta horrible tasa de bajas no tuvo mucho que mostrar por ello. Aparte del Smith ardiendo salvajemente que, sin embargo, evitó convertirse en el segundo barco en hundirse persiguiendo a la acelerada Dakota del Sur e inmersándose en las grandes láminas de agua que el acorazado estaba levantando, apagando la mayoría de los incendios a bordo. La tripulación del Enterprise, a salvo de cualquier impacto de torpedo, logró controlar los incendios a bordo y reanudó el aterrizaje de aviones, solo para verse obligado a cancelarlo nuevamente antes del almuerzo cuando apareció una tercera ola de aviones japoneses. Estos habían venido de Junio, que había entrado en rango y lanzado sus bombarderos en picado, aunque nuevamente estos se dividieron, resultando solo en un casi acierto algo dañino para el Enterprise. Un golpe en Dakota del Sur más otro al United States Ship San Juan, los 17 bombarderos en picado perdieron 8 de su número en el intercambio en la pelea, con 3 más demasiado dañados para recuperarse al otro extremo. Aunque los japoneses habían pagado un precio excepcionalmente alto en aviones, la Marina de los Estados Unidos ahora estaba sin ninguna capacidad de portaaviones significativa.
Hornet todavía estaba muerto en el agua y Enterprise dañado hasta el punto de que apenas podía volver a tener aviones a bordo, pero los vuelos ofensivos no estaban en ningún lugar en el futuro inmediato. Por el contrario, los japoneses todavía tenían intactos a Suikaku y Junyo, suponiendo que pudieran organizar otra ofensiva. Por lo tanto, el almirante Kincaid decidió que era mejor retirarse, ya que no sabía exactamente cuántos aviones habían perdido los japoneses, lo cual, en este punto, con las fuerzas de superficie japonesas habiendo cubierto alrededor de la mitad del terreno entre los dos lados, probablemente era el curso de acción más sabio. Una vez llenos los restos de la cubierta de vuelo y los hangares del Enterprise, se indicó a más aviones que se deshicieran cerca de otros barcos estadounidenses para su posterior recogida. Resultó que Suikaku y Junyo estaban preparando un contraataque, pero los sobrevivientes dispersos, desaliñados y mal disparados de las operaciones de la mañana sacudieron gravemente a muchos de los oficiales observadores. En comparación con su último encuentro con los portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, el fuego antiaéreo había sido considerablemente más efectivo, aunque los Wildcats no tuvieron un desempeño destacado en sus interceptaciones. Aunque ellos lo desconocían, el oficial del Enterprise que había sugerido recubrir el barco con Oerlikons de 20 milímetros fue escuchado en parte, y el impacto en las tripulaciones aéreas de élite de la Marina japonesa fue devastador. Aún así, llevaban la iniciativa, por lo que Suiho y Shikaku fueron enviados de vuelta con una cuarta ola japonesa mucho más pequeña saliendo de los portaaviones intactos para acompañar y guiar a las fuerzas de superficie para el golpe final. Esto estaba compuesto por bombarderos torpederos, 19 ceros y 6 bombarderos en picado, aunque un número de los bombarderos torpederos fueron enviados con las mucho más pesadas bombas de 1.600 libras Mark 80 y bombas perforantes, del mismo tipo que habían acabado con el Arizona en Pearl Harbor. Alrededor de las 3:20 de la tarde, los aviones empezaron a llegar a tiempo. El crucero Northampton estaba remolcando a Hornet a un majestuoso 5 nudos cuando del cielo llegaron 7 aviones armados con torpedos. Lograron fallar al apenas móvil Hornet con todas las caídas excepto una, pero un solo golpe fue realmente todo lo que se necesitaba. La ubicación causó daños adicionales al portaaviones afectado y destruyó la mayoría de las reparaciones que se habían hecho al daño anterior. Ahora, sin ninguna energía y tomando agua rápidamente, se ordenó a la tripulación de Hornet abandonar el barco incluso cuando una de las bombas armadura perforante de 1.600 libras cayó estrepitosamente. Un poco al azar, una bomba semi-perforante de 550 libras seguiría algún tiempo después, principalmente por principio general. Mientras se hundía, todavía había una pequeña posibilidad de que Hornet pudiera ser remolcado fuera de la zona de peligro y luego abordado de nuevo, pero ahora las fuerzas de superficie de la Marina japonesa se estaban acercando y se dio la orden de hundir a Hornet en su lugar. Pero demostró ser notablemente difícil de hundir a cualquier ritmo que no fuera el suyo propio. Después de disparar varios torpedos y cientos de proyectiles de 5 pulgadas, los 2 destructores asignados no parecían estar más cerca de completar la tarea y tuvieron que retirarse rápidamente del área. Poco después de las 10 de esa noche, las fuerzas japonesas se encontraron con el Hornet aún flotante y aún en llamas, pero concluyendo en este punto que tomarla como un premio no era particularmente probable, le clavaron 4 largas lanzas y el Hornet finalmente se hundió justo después de la 1:30 de la mañana. Sin embargo, con el resto de las fuerzas estadounidenses avanzando rápidamente y su propio combustible bajo, los barcos de superficie japoneses decidieron regresar para repostar y volver a la base. Inicialmente, ambos lados pensaron que habían ganado. Los Estados Unidos pensaron que ambos Shikakus habían sido hundidos y un Congo más, al menos 4 cruceros, habían sido dañados. Los japoneses pensaron que habían hundido a South Dakota, Hornet, Enterprise, 2 grandes barcos de capital sin nombre. Dijeron portaaviones, que ni siquiera habían estado allí, más un crucero y un destructor, lo que llevó al almirante Nimitz a bromear. Desearía tener tantos portaaviones como ellos afirmaron haber hundido. En realidad, las pérdidas fueron mucho menores. Los japoneses no habían perdido nada en términos de barcos durante el transcurso de la batalla real, aunque Shikaku y Suho necesitarían reparaciones extensas, al igual que Chikama. Más apremiante fue la pérdida de casi 100 aviones y muchos de sus preciados tripulantes.
En contraste, los Estados Unidos habían perdido a Hornet y Porter, con daños en diversos grados, a Enterprise South Dakota, San Juan, Smith y Mahan, este último por ser rozado por South Dakota durante la retirada, así como 81 aviones, pero con una proporción mucho menor de tripulación aérea perdida. Cerca de un sexto de las bajas de la tripulación aérea japonesa. Pero, por supuesto, también habían cedido el campo al enemigo. Esto dejó al dañado Enterprise como el único portaaviones estadounidense aún a flote en el Pacífico, ya que Saratoga todavía estaba en el muelle, mientras que los japoneses todavía tenían a Zuikaku y Hunyo, en teoría podrían poner a HEO en línea pronto si fuera necesario, y tenían un par de portaaviones ligeros flotando en algún lugar, asumiendo por supuesto que pudieran encontrar algunos escuadrones para volar desde ellos. A pesar del daño, la tripulación del Carrier Vessel 6 declaró felizmente que ahora es Enterprise contra Japón, por lo que debería ser una pelea pareja. El barco se quedaría en el Pacífico Occidental las próximas semanas en diferentes etapas de reparaciones improvisadas hasta ser relevado. Sin embargo, las devastadoras pérdidas para la tripulación aérea impidieron que los japoneses aprovecharan completamente su victoria. Con más de la mitad del cadre aéreo de preguerra ahora muerto a lo largo de varias batallas, los portaaviones sobrevivientes fueron en gran medida retirados y se tomó la decisión de terminar con los esfuerzos de Guadalcanal a la antigua usanza, con buques de superficie de capital. Estados Unidos no tenía portaaviones operativos, sin importar la disponibilidad de aviones, por lo que los acorazados eran la única herramienta ofensiva restante. Y así se preparó el escenario para la próxima gran batalla de la campaña, ya que la clase Congo lideró los esfuerzos japoneses para completar su victoria y se asignó a los United States Ship South Dakota y Washington para detenerlos. Al igual que con la batalla de las Islas Salomón Orientales, el informe de acción de Enterprise, además de cubrir la batalla en sí, contiene mucha información útil, señalando que el gasto fue de poco más de 50.000 rondas de munición antiaérea de las defensas del barco, 46.000 de las cuales eran municiones de 20 milímetros, así como un aumento de más del cuádruple en el gasto de munición de 5 pulgadas. También hay una serie de observaciones sorprendentes sobre el estado de algunos de sus sistemas más avanzados, y, por lo tanto, a continuación se presentan algunos aspectos destacados, y, créanme, estos son aspectos destacados porque el informe de acción en sí es aún más largo. Defensa por baterías antiaéreas, esta es la sección 100. Artículo 1. El radar de control de fuego no detectó objetivos nuevamente. Pero en ningún momento desde su instalación ha sido útil. Se vuelven a enfatizar las recomendaciones previamente presentadas en relación con su modificación. Al parecer, no se pueden cumplir los requisitos de precisión necesarios para poner este equipo en un objetivo aéreo en acción. Ningún director de 5 pulgadas detectó objetivos, aunque el telémetro en Skyforward pudo hacerlo. 3. Ocurrieron fallos totales de energía en los grupos 1 y 2 de los cañones de 5 pulgadas y un fallo parcial en el grupo 3. Hubo frecuentes fallos de embutidoras y fallos eléctricos en todas las armas. 4. El aparentemente engorroso sistema directo de disparo, aumentado por numerosas bajas que reducen enormemente la tasa de fuego, ha hecho que la batería de 5 pulgadas sea la menos útil de las armas antiaéreas para todos, excepto los ataques de bombardeo horizontal de alta altitud. En el control local se experimenta dificultad para hacer que tanto el entrenador como el puntero se dirijan al mismo objetivo. Un nuevo tipo de fusible, que estará disponible pronto, puede aumentar enormemente la efectividad del cañón de 5 pulgadas contra ataques de bombardeo en picado y torpedos. 5. El rendimiento de los 40 milímetros en su primera acción fue gratificante. Estas armas podrían ser nuestra mejor defensa contra los bombarderos en picado. Actualmente hay varios fallos. Los vacíos se atascan en las rampas, el control local es muy sensible, los mecanismos de disparo son insatisfactorios y nuestros escudos contra esquirlas son demasiado altos. Se enviarán informes separados sobre estas deficiencias. 6. El calibre de 20 milímetros, a pesar de su corto alcance, fue sumamente efectivo y derribó la mayoría de los aviones enemigos de este barco. No siempre puede alcanzar a los bombarderos en picado antes de soltar sus bombas, pero puede mantenerlos en alto y cobrar un temible peaje a quienes insisten en sus ataques. Uno tiene la sensación de que es el mismo oficial quien escribe el informe de acción y está muy contento con este último punto. Otros aspectos destacados incluyen lo siguiente en la categoría de Departamento de Aire.
Es muy evidente en esta acción, como aparentemente fue el caso en la acción del 24 de agosto, la dirección del luchador fue una decepción. Se cometieron errores de juicio por el oficial director de luchadores. Los más aparentes fueron el estacionamiento de luchadores a altitudes demasiado bajas y el uso de rodamientos relativos que, bajo las circunstancias, no tenían sentido para los pilotos. Sin embargo, la dirección de luchadores, habiendo quedado por debajo de las expectativas en dos acciones sucesivas, se requiere un reexamen y análisis cuidadoso del problema. No es suficiente simplemente atribuir el fracaso a la falta de entrenamiento, inexperiencia o causas similares. Es un hecho que cuando el problema es simple, es decir, cuando se va a interceptar a un grupo, se experimenta poca dificultad para efectuar una intercepción. Durante los ejercicios en ruta al Pacífico Sur, esto se realizó repetidamente con nuestros bombarderos en picado o aviones torpederos, representando al enemigo, viniendo desde una dirección y altitud desconocidas. Sin embargo, tan pronto como el problema se complica como lo hizo el 26 de octubre, con unos 38 de nuestros cazas en el aire y con aviones enemigos en gran número llegando desde varias direcciones y altitudes y con aviones amigos complicando la situación, entonces el sistema se descompone. Deben considerarse dos condiciones de ataque. En la primera condición, el grupo de ataque está bien ubicado. Aquí, la intercepción precisa de acuerdo con las instrucciones detalladas del director de combate es factible y se debe efectuar. En la segunda condición, el grupo de ataque ha llegado a las inmediaciones de nuestra formación y probablemente se ha separado en grupos en varias posiciones y altitudes. En el segundo caso, la multiplicidad de aviones, la cantidad de tráfico de radio que tiene que pasar por el aire y los numerosos informes de radar recibidos sobre aviones amigables complican la imagen presentando una imagen tan complicada que puede ser que el problema no sea solucionable si intentamos dar instrucciones detalladas a todos los cazas. Posiblemente en el último caso, un plan en el que la patrulla de combate se estaciona en localidades definidas y en altitudes selectas, donde el director de cazas da información general y emprende la intercepción detallada solo en caso de grupos grandes o en casos especiales. Sin duda, la ubicación y altitud de los cazas debe ser cuidadosamente considerada. Es imperativo que los portaaviones en operación continúen haciendo todo lo posible para mejorar su dirección de cazas y encontrar una solución satisfactoria al problema. La permanencia del personal es importante y en el pasado ha faltado. Esto se puede corregir. Además, hay buenas razones para creer que la condición material del radar en Enterprise ha mejorado. No obstante, se requiere con urgencia una doctrina sólida. A esto solo se puede llegar mediante pruebas y experimentos extensos. Por lo tanto, es un problema, la solución del cual bien puede ser emprendida simultáneamente por los grupos de reemplazo de portadores, tanto como entrenamiento para ellos mismos y los oficiales directores de combate, y con el fin de formular una doctrina. Estas pruebas, aunque comiencen a una escala modesta, deben llegar a ejercicios a gran escala en los que se emplea un gran número de combatientes y en los que se traen un número de aviones de ataque del orden de 2 o más grupos de portadores desde varias direcciones a varias altitudes y en varios grupos. La duración de los ataques debe variar. De esta manera se simulará una condición que se puede esperar encontrar en un enfrentamiento a gran escala como el de las Islas Santa Cruz. Se está totalmente de acuerdo con las observaciones del oficial al mando del vuelo de formación, TEN, sobre las deficiencias de las hélices eléctricas y los tanques auxiliares de ala. En vista del hecho de que casi todas las misiones de combate requieren el tanque auxiliar, es bastante desalentador tener tanques que solo pueden usarse una vez, como aparentemente contemplan las especificaciones de este tanque en particular. En esas condiciones, es casi imposible que el barco tenga suficiente. Los grupos aéreos deben estar completamente adoctrinados en el procedimiento de aterrizaje nocturno. Si es posible, los pilotos deben estar calificados a bordo y en cualquier caso deben ser cuidadosamente revisados en tierra en aterrizajes nocturnos de portaaviones por un oficial de señales de portaaviones calificado. La revisión debe abarcar el proceso íntegro que un grupo debe seguir al regresar a un portaaviones tras el anochecer. Los aterrizajes nocturnos del 25 de octubre fueron decepcionantes, especialmente en el breve lapso entre el crepúsculo y la salida de la luna. Cuando la luna se elevó lo suficiente para despejar las nubes bajas en el horizonte, los aterrizajes mejoraron considerablemente. Si no fuera por los accidentes de aterrizaje que ocuparon la cubierta por largos periodos, varios aviones que amarizaron por falta de combustible habrían subido a bordo.
Además, el entrenamiento nocturno debería incluir aterrizajes, despegues y un ejercicio exhaustivo con armas en los diversos escuadrones basados en portaaviones. Aunque el bombardeo nocturno puede que no sea generalmente factible en la actualidad, seguramente las operaciones nocturnas para aviones de combate y torpederos, empleando aviones de radar para localizar al enemigo, serían muy útiles. Un ataque nocturno de ametrallamiento de un caza a un portaaviones cargado de aviones probablemente incapacitaría al grupo aéreo y los incendios resultantes podrían poner al portaaviones fuera de acción. Las limitaciones de los aviones torpederos, expuestas en informes previos, fueron nuevamente demostradas en gran medida. A pesar de la habilidad y determinación del escuadrón de torpedos enemigo de 18 aviones que atacó al Enterprise, solo 9 pilotos lograron una posición adecuada de lanzamiento y no hubo impactos. El efecto de acoso en los pilotos japoneses del fuego extremadamente pesado y preciso de la fuerza de tarea combinada y las maniobras del barco al peinar las estelas de los torpedos lanzados fueron los factores principales para anular el ataque. Los resultados de los ataques de nuestros aviones torpederos, aunque no nulos, dejaron que desear. Se ha demostrado una y otra vez que la probabilidad de éxito de un ataque de aviones torpederos en buena visibilidad contra una formación adecuadamente defendida por cazas y fuego antiaéreo es pequeña y desproporcionada con respecto a las pérdidas en aviones y hombres. La conclusión es obvia, que en el estado actual de la técnica, las operaciones de aviones torpederos deberían, si es posible, limitarse a ataques realizados bajo condiciones de baja visibilidad o en operaciones de limpieza después de que el poder defensivo de la formación enemiga ha sido reducido. Así limitado, el avión torpedero no es tan valioso, avión por avión, en operaciones diurnas como lo es el bombardero en picado. Por lo tanto, se recomienda que por el momento los grupos aéreos de nuestros grandes portaaviones no incluyan más de 12 aviones torpederos. El escuadrón de torpedos alcanzará su máxima efectividad cuando el personal esté completamente entrenado y los aviones estén totalmente equipados para las operaciones nocturnas. No deberíamos abandonar su uso en portaaviones, fueron decisivos en el ataque al Hornet. Muchos de nuestros cazas agotaron su munición mucho antes de que terminaran los ataques de los aviones enemigos y se vieron obligados a permanecer impotentes mientras los portaaviones estaban siendo atacados. El suministro de munición de 240 rondas por arma para el F-4F4 es totalmente insuficiente. Como se ve en el informe del Escuadrón de Cazas 10, la preferencia de los pilotos de vuelo de formación por una instalación de 4 armas con al menos 400 rondas por arma es prácticamente unánime y fuerte. Se recomienda que se tome acción lo más pronto posible para introducir la instalación de 4 armas en la nueva producción de F-4F4. Y finalmente de esta sección, al prepararse para una misión de ataque contra portaaviones enemigos, ha sido la práctica usar un fusible de retardo de 0.01 segundos en la nariz y colas de las bombas de demolición de 1000 lb y 500 lb. La velocidad de impacto de una bomba pesada lanzada en un bombardeo en picado es aproximadamente de 183 metros por segundo. Con el retardo del fusible de 0.01 segundos, la explosión ocurre aproximadamente 6 pies debajo del punto de impacto inicial. Una bomba con este fusible normalmente detonará unos 6 pies debajo del techo del hangar de un portaaviones japonés al impactar, un área muy bien ventilada. Probablemente resultará un gran agujero en la cubierta de vuelo, pero este puede ser fácilmente cubierto. Una bomba con este fusible que falla cerca detonará a unos 5 pies bajo la superficie del agua, lo suficientemente profundo para sofocar los fragmentos, pero no para un buen efecto de minado. Por lo tanto, con nuestra política actual de fusión de bombas, hay pocas probabilidades de que una de nuestras bombas alcance un área realmente vital en un portaaviones enemigo, como las salas de fuego, las salas de máquinas, los depósitos de municiones o áreas de almacenamiento de gasolina. Nuestras bombas serán temporalmente incapacitantes y pueden iniciar incendios que pueden salirse de control. Sin embargo, no se espera que un número reducido de impactos de bombas logre derribar o detener a un portaaviones enemigo. Se ha reflexionado mucho sobre este tema y se recomienda que las bombas de aproximadamente el 20 al 30% de los bombarderos en picado atacantes estén equipadas con fusibles instantáneos para un efecto máximo contra las armas antiaéreas, las tripulaciones y los aviones en cubierta, y que las bombas de los aviones restantes estén equipadas con fusibles con un retraso de 0.08 o 0.1 segundos
para alcanzar las áreas vitales del barco en caso de un impacto directo, o para obtener un mejor efecto de minado en caso de un fallo cercano. En la sección de artillería se registra lo siguiente. La información obtenida de los radares de búsqueda no fue suficiente para guiar el radar FD en él. Se recomienda encarecidamente que en cada oportunidad se rastree un grupo sin IFF y con intercepción de cazas, en otras palabras, tan realista como sea posible para la formación de operaciones de radar de director de fuego. El radar de director de fuego es casi inútil para la búsqueda y no puede recoger el objetivo, a menos que sea guiado por información precisa y rápida del radar de búsqueda. El radar de director de fuego no puede recoger el IFF presente, y eso añade mucho al problema. Con cazas aliados y atacantes enemigos en los mismos rangos, el radar del director de fuego no puede distinguir entre los dos. Se cree que con una adecuada coordinación entre los radares de búsqueda y el director de fuego, con práctica, los cañones de 5 pulgadas pueden abrir fuego sobre los aviones antes de que puedan ser vistos y mucho antes de que alcancen sus puntos de inmersión o puntos de liberación de bombas. Se cree que los cañones de 5 pulgadas de los buques de escolta podrían ser mejor empleados disparando a los aviones enemigos que aún no han entrado en sus picados. Su problema en este aspecto es igual al nuestro. El fuego de 5 pulgadas en aviones en picado, aparte de una barrera de fuego disparada por un barco que está siendo atacado, es ineficaz, pero debería ser posible golpearlos antes de que comiencen sus picados. Todos los barcos de apoyo deben dirigir su fuego de 5 pulgadas. Los cañones de 5 pulgadas deben tener un control de un solo hombre, como un director MK51 o un joystick similar al de los 40 mm para enfrentar a los bombarderos en picado. El cañón de 5 pulgadas puede impactar, pero es complicado alinear el puntero y el entrenador en el mismo plano. Esto es importante y debe hacerse si queremos detener a los bombarderos en picado antes de que suelten sus bombas. Cada grupo de cañones de 5 pulgadas debería tener su propia fuente de alimentación auxiliar, aunque solo baste para dar energía al ariete. Se entiende que están disponibles pequeños generadores impulsados por diésel, que serían adecuados. En cada acción hemos perdido energía en algunos de los cañones de 5 pulgadas. La pérdida de energía en el ariete reduce la tasa de fuego a la mitad, haciendo el cañón inútil contra los bombarderos horizontales debido a que el tiempo muerto se vuelve impredecible. El cañón no puede cargarse manualmente a gran elevación y debe bajarse para cada disparo. Esto consume tiempo y requiere cortar el circuito de disparo entre tiros, volviendo al director casi inútil. Los escudos de 40 mm deben ser cortados y las levas de disparo rehacerse para que los cañones puedan ser deprimidos para disparar horizontalmente durante un giro. Este trabajo no puede esperar y será iniciado por la fuerza del barco. Además de ser muy altos, se cree que los escudos son demasiado grandes. Deberían reducirse hasta que el cañón de la pistola sobresalga del escudo. Si se recorta el escudo, la fila superior de municiones quedará muy cerca de la explosión del cañón. Actualmente hay suficiente espacio alrededor del montaje y se cree que disminuir el diámetro del escudo no interferirá con el servicio de las armas y ahorraría un peso considerable. Tras una exhaustiva investigación, se debería examinar las bandejas de eyección, ya que el disparo de nuestras armas de 40 mm se interrumpió varias veces en momentos críticos por vacíos atascados en el tubo. Estamos experimentando para encontrar un remedio, pero el trabajo que puede hacer la fuerza del barco en este aspecto es limitado. El control del 40 mm es muy sensible. Se debería diseñar un sistema de palanca en el palo actual. En la actualidad, cada vez que el puntero cambia un poco su peso o el barco se inclina, el cañón se balancea violentamente en alguna dirección no deseada. El mecanismo de disparo de 40 mm no es adecuado debido a su complejidad de mantenimiento y la imposibilidad de ajustar con exactitud los cortes. Se cree que esto se puede simplificar y mejorar sustancialmente. El director MK51 y las miras M14 son excelentes, pero para una máxima efectividad el montaje debe ser muy rígido y la ubicación libre de humo. La velocidad inicial del 20 mm debe aumentarse y modificarse el peso y forma del proyectil para mejorar su balística. Un aumento en el rango efectivo de alrededor de 1000 yardas es esencial, pero será aún más esencial cuando el enemigo se dé cuenta de que probablemente pueden sobrevivir retirándose a 3 o 4000 pies, mientras que en la actualidad es casi un suicidio bajar a 1500 pies.
Se necesita urgentemente aumentar la depresión de los cañones de 20 milímetros para que las armas del lado alto puedan disparar horizontalmente a los aviones torpederos durante maniobras evasivas del barco. Se considera que la instalación de cañones adicionales de 20 milímetros sería muy deseable. Sin embargo, la situación de peso y estabilidad en este barco parece haber llegado al punto en el que no se deben agregar más pesos en la parte superior sin una compensación adecuada mediante la eliminación de pesos correspondientes. Se sugiere reconsiderar la eliminación de los cinturones de armadura en este caso. Se siente firmemente que las armas antiaéreas automáticas adicionales serían de más valor para el barco que los cinturones de armadura actuales. Se sugiere remover la parte superior de la torre de mando hasta la cubierta principal y reemplazarla con un pequeño tronco de conducto eléctrico ligeramente blindado para eliminar peso. Esto es porque después de equipar suficientes cañones de 20 milímetros en el Enterprise, el barco podría tener problemas de estabilidad si se añadían más. Ahora está recomendando que se retire todo el peso adicional de repuesto hasta e incluyendo el brazo de la correa del portador para que pueda tener aún más armas de 20 milímetros. Realmente me gusta este tipo. Y finalmente he seleccionado dos observaciones de la sección de observaciones generales. 1. Las ventajas de operar dos portadores en estrecha proximidad si las operaciones están en áreas donde se espera un ataque aéreo son numerosas. Un portador solitario, en estas condiciones, con búsquedas matutinas y vespertinas, patrullas de combate y aéreas, no tiene mucho más para ofrecer. Si se prolonga, probablemente sufra un debilitamiento considerable de su fuerza aérea por agotamiento del personal y deterioro del material. Si se proporciona un paraguas aéreo confiable desde otras fuentes, la imagen cambia. Sin embargo, actualmente es cuestionable si tal paraguas existe en esta área y sin duda un comandante de la fuerza de tarea estará bajo considerable aprensión sobre su confiabilidad. Otras ventajas incluyen una cubierta adicional para recibir aviones de un portaaviones dañado, retener aviones como fuerza de ataque lista para el lanzamiento inmediato y un sistema de deberes donde en un crucero normal cada portaaviones tiene días para mantenimiento, entrenamiento y otros trabajos esenciales. Estos y otros se han discutido antes, y no es necesario entrar en detalles aquí cuando dos portaaviones están operando juntos. Cada uno debería tener su propia pantalla y barcos de apoyo y debería estar organizado como una fuerza de tarea o grupo independiente. Esto aplica a los grandes portaaviones. La separación de 5 millas en las operaciones discutidas ahora parece muy satisfactoria. La distancia permitió a cada grupo maniobrar independientemente, manteniendo buen contacto visual para señalizar y facilitando las patrullas. La separación precisa cuando un ataque aéreo es inminente es una pregunta. El problema es cuánta separación evitará la detección de ambos portaaviones si se detecta uno. En las zonas donde operamos actualmente, ni 5 ni 10 millas serán suficientes. La separación debe ser muy amplia, de unas 30 a 50 millas, aunque ni siquiera esto lo garantiza. Por lo tanto, a menos que las condiciones permitan una separación anticipada que logre lo anterior, no se puede efectuar con poca antelación ante un ataque inminente. Debemos tomar nuestra decisión basándonos en las condiciones presentes y las que probablemente encontraremos, sopesando las ventajas de una operación cercana como la facilidad de control y de comunicaciones, economía de esfuerzo en patrullas aéreas y protección superficial contra submarinos y contraseguros contra descubrimientos resultantes de una separación relativamente amplia. Nuevamente, la cobertura aérea del área que se espera de fuentes distintas a los portadores es un factor grande. Algunas lecciones del enfrentamiento anterior en las Islas Salomón Orientales seguían presentes. Otras habían mejorado un poco, pero aún había trabajo por hacer. Se identificaron nuevos problemas y algunos se habían solucionado. El oficial que desesperadamente quería cada Oerlikon de 20 milímetros en el planeta a bordo del Enterprise es, por supuesto, altamente recomendable y digno de elogio, pero sí muestra cuánto estaba aprendiendo todavía la Marina de los Estados Unidos. Tenían Coral Sea, Midway, Islas Salomón Orientales y ahora Santa Cruz bajo sus cinturones y 4 batallas de portaaviones, y casi todos sus portaaviones se habían ido o estaban fuera de acción. Todavía había un largo camino por recorrer antes de que las formaciones de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, con las que estamos más familiarizados de la última parte de la Guerra del Pacífico, realmente fueran tan efectivas como pensamos.
pero no fue por falta de estos informes que llegaban. El próximo mes veremos qué sucede cuando te quedas sin portaaviones y tienes que entrar solo con los golpeadores fuertes.